Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar en este planeta Tierra en el que se encuentren. Sean todos en esta noche, tarde, mañana, muy bendecidos. Vamos a continuar con los estudios, así que el día de hoy vamos a estudiar Josué capítulo 7. Recientemente, para los que han estado muy constantes viendo las enseñanzas y escuchándolas a través del canal de YouTube, escucharon una hermosa enseñanza dada por nuestro pastor acerca del capítulo 6. Así que, como es costumbre en nuestro Centro Internacional de Estudios Bíblicos, CEP, el estudio consecutivo de la palabra, vamos a dar paso a ello. Así que inclinemos nuestro rostro ahí donde nos encontremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por este precioso instante, porque sabemos que si nos tienes con vida y estamos respirando, es porque aún quieres hablar a nuestro corazón. Que tu Santo Espíritu sea el que hable primeramente a mi vida y que pueda ser instrumento de tu paz para que cada persona que está allá detrás de esta pantalla, de sus televisores, computadoras, teléfonos o cualquier artefacto, pueda recibir de tu parte lo que tú tienes para darnos. Gracias por tu misericordia, porque eso es lo que tú haces, amar la miseria humana y darnos oportunidad para que podamos girar el rumbo de nuestras vidas, para poder así ver tu rostro el día que tú vengas por nuestra alma, en el nombre de Jesús. Amén. Leemos capítulo 7, versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron el pecado de Acán. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Vean que el personaje de hoy, el pecado de Acán, justamente es el estudio, era tataranieto de Judá, de donde descendió nuestro Mesías, nuestro gobernador del mundo, Jesucristo, descendiente del rey David, justamente. Así que el pecado de Acán trae sus consecuencias y no podemos dejarlas de menos. Muchos hombres murieron a consecuencia del pecado de Acán, pues la orden del Señor Jesús fue que no, de Dios, Jehová, que es el mismo Dios, fue justamente que no trajeran del anatema. Si estuvimos atentos, y si no, yo quiero recordarles que el pastor nos mencionaba, y en los versículos 16, 17, 18, 19 del capítulo 6, él les dio claramente la orden Jehová y les dijo: pero vosotros guardaos del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Fue clara la orden que dio el Señor en estos versículos, y nosotros los creyentes somos su pueblo. Así que de esa ciudad el Señor no quería que trajeran ni ropa ni ganado, todo lo que del botín trajeran. Estamos hablando de Jericó, porque recién lo habían derrotado y habían vencido. Les dijo que lo que eran oro y plata lo consagraran, todo lo que era de metales, para él, para Jehová, pero todo lo demás debía de ser quemado. El apóstol Pablo dice en Corintios que estas cosas en el Antiguo Testamento acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros.
Y es que verdaderamente nosotros los humanos somos necios. Una y otra vez el Señor nos habla y nos cuesta escuchar su voz. Vimos que Israel y las naciones vecinas habían sido testigos del poder de nuestro Dios, que es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y Israel había salido de una forma majestuosa y maravillosa a través del Mar Rojo. Nuevamente Jehová había hecho que pasaran en seco hombres, mujeres, niños y todos sus bienes por el Jordán. ¿Y cuál había sido justamente el secreto de la victoria de Jericó? Que el pueblo había honrado a Dios con la palabra, obedeciendo sus mandatos, sus estatutos. El pastor nos hablaba cómo Josué, siendo un hombre militar muy inteligente, él no siguió por su inteligencia, siguió por lo que Dios le decía, aunque parecía locura. Pero él fue muy obediente y esa obediencia lo llevó a la victoria de Jericó y los derrotaron. Y el arca de Dios siempre estaba con ellos. ¿Qué es el arca de Dios para nosotros, mis hermanos? Es Jesucristo, que nosotros siempre debemos de buscar la dirección. ¿Qué haría Jesús en esto? Como cuando de repente le salen un negocio inesperado y le dicen, pero es que tenés que hacerlo ya, porque si no lo haces ya no lo vamos a hacer. No, usted tómese su tiempo como cristiano para siempre buscar la dirección de Dios en todas las decisiones de su vida. Así que para nosotros, como fue para este pueblo el arca de Dios, que siempre buscaban su guía, siempre la tenían en el centro de nuestra voluntad, por encima de lo que pensemos, de lo que razonemos, de nuestra profesión, y muy capaces, y muy intelectuales, y muy empresarios, pero siempre como creyentes debemos de buscar la voluntad de Dios. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El Antiguo Testamento físico, el Nuevo Testamento espiritual, todas estas cosas acontecen justamente para que nosotros hoy, a esta hora, en este instante, en este minuto en el que usted está escuchando la enseñanza, podamos aprender cuáles fueron los errores y cuál fue el delito. Y usted dirá, porque tomó del anatema, una conferencia para eso. Pues hermanos, quizás usted y yo necesitamos escuchar algo de esta palabra. En esta ocasión alguien del pueblo de Israel estaba mintiendo, estaba ocultando, había tomado del anatema y no lo había confesado. Esto provocó ¿qué? La ira de Dios. Porque cuando desobedecemos, eso provocamos la ira de Dios, y es quizás por eso que usted vive lamentándose y dice, no entiendo por qué las cosas no cambian en mi vida, porque usted continúa siendo un desobediente. La obediencia no es parcial, es total. Cuando somos hijos físicamente, obedecemos a nuestros papás, a nuestras mamás, en todo. Debe de ser una obediencia total. A ellos los podemos ver. Ajá, y sí, a ellos que los podemos ver, no nos podemos sujetar, o en el caso de las esposas, a los esposos. Mentira es que obedecemos a Dios, ¿ok? Así nos sucede cuando vivimos en pecado y que son ocultos y que no han sido manifestados. Debemos de aprender a confesarlos delante de nuestro Padre para que no tengamos que ser expuestos públicamente. Hemos pecado, Él pecó, y justamente le costó la derrota al pueblo de Israel frente a un pueblo pequeñito. Venían de una gran victoria con Jericó, una hazaña maravillosa. Si usted escuchó la enseñanza, y si no, yo lo invito a que vaya, busque en el YouTube y pueda escuchar tremenda enseñanza. Y para que un pueblecito en el que solo habían unos 1000 habitantes derrotaran al pueblo de Dios, esto realmente... Usted dirá, ¿qué pasa? Bueno, así mismo ocurre en las congregaciones. Cuando el pastor, los ancianos, que es bíblico, ancianos, pero usted quizás lo conozca como copastores, los servidores le llaman en unas iglesias, pero bíblicamente son los diáconos, son servidores sin doblez. Saben de desórdenes dentro de la congregación y no toman decisiones. Esto desagrada al Señor y provoca justamente un estancamiento espiritual.
no solo en sus vidas personales porque se vuelven consentidores de ese hecho, sino que se estanca espiritualmente hasta la iglesia, se estanca en crecimiento, y de ahí el enemigo aprovecha y viene pues la destrucción total. Así que nosotros, si tenemos conocimiento de que alguien está pecando dentro de la congregación, pues primero lo ideal sería que nos autoexamináramos y nosotros mismos fuésemos y pidiéramos perdón y declaráramos nuestro pecado para dejar de estar sirviendo si es que está sirviendo. Esto es momentáneo, lo de la pandemia, la cuarentena, y confiamos y esperamos que vamos a volver a congregarnos. Pero si usted acostumbraba a hacer eso, tiene que dejar de hacerlo, porque si no el pecado va a ser revelado por Dios al pastor o al copastor o al diácono, y él va a tener a su vez que disciplinar, porque no puede quedarse como que nada pasó. ¿Por qué? Para que los demás puedan ver, puedan observar que las cosas no se quedan así como que nada pasó. Es justamente el pecado en el que nos acostumbramos a vivir el que estorba el propósito de Dios para tu vida y para mi vida. ¿Cuál fue el pecado en sí de este varón Acán? Fue justamente que tomó un manto, tomó lingotes de oro y tomó 200 ciclos de plata. Y no se trataba de un manto cualquiera, era un manto consagrado. Es por eso que usted escucha decir el anatema, si usted no ha leído la Biblia, que es anatema, es kerjerén, que significa consagrado, dedicado a usos religiosos. Estos pueblos, usted sabe que eran muy idólatras, eran impíos, y recién pues Jericó había sido conquistada justamente por Israel porque habían sido obedientes a la voz de Dios. El Señor nos manda en Ageo y dice, así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos. Y hoy vivimos tiempos similares a los de Ageo. ¿En qué sentido? En que somos número uno para poner excusas en todo, haciendo lo indebido, cometiendo pecados, tomando el anatema. ¿Qué es el anatema? Es aquello que es consagrado a otros dioses. Repetitivamente el Señor nos habla acerca de idolatría, y usted dirá, ay, es que le dan con la idolatría. No, no soy yo, es el estudio justamente que se presta para esto. Porque idolatría es cuando usted pone algo en primer lugar antes que a Dios. Ahí Dios dice, yo estoy en un segundo lugar, y en Éxodo el Señor dice que Él es un Dios fuerte y celoso, y Él anhela que usted y yo lo tengamos en el primer lugar de nuestra vida. Pero como nosotros queremos vivir a nuestra manera desde siempre. Adán en el huerto tenía libertad junto con Eva para hacer lo que quería, como hoy usted y yo tenemos libertad para hacer lo que querramos. Libre albedrío, pero no libertinaje, no nos confundamos. Así que debemos de hacer lo que agrada a Dios. Si somos creyentes, pretendemos alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo, que es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Ese es el ejemplo que debemos de seguir. Es nuestro Rey, es nuestro gobernador, es nuestro Señor, es nuestro centro, es nuestro todo. Y ¿saben qué hizo Eva a su vez? Hablando de que siempre estamos poniendo excusas para todo lo que es correcto, porque queremos vivir conforme lo que queremos escuchar. El pastor explicaba en la enseñanza anterior que el primer sentido que se desarrolla justamente es el oído. Bueno, pero desarrollemos también el sentido espiritual para que podamos escuchar la voz de Dios. Justo el pecado de Acán vino por la vista, por un sentido físico, porque si nosotras de mujer vamos pasando, a Eva le pasó por ahí, y en el huerto estaba la serpiente, y la serpiente le dijo, serás como Dios, tendrás conocimiento. Y claro que las mujeres nos llega y nos gusta el sentir que conocemos y que sabemos de todo, y sentirnos muy inteligentes. Bueno, eso fue lo que hizo que ella pecara y desobedeciera. ¿Y saben qué hizo a su vez? La excusa cuando Dios le preguntó, ¿a quién culpó? A Adán. Porque siempre vamos a buscar a alguien a quien culpar de lo que nos está pasando. Si es que nuestro pastor fuera diferente, nosotros definitivamente seríamos hombres y mujeres distintos. Si mi esposo fuera diferente, usted lo eligió. O si es cristiana, pues dejó que fuera Dios el que eligiera. Pero creo que la mayoría de nosotras elegimos a nuestros esposos. Pues hoy tenemos que aprender a sujetarnos, porque ese es el mandato.
Cuando Dios elige es distinto, mis hermanos, pero siempre estamos buscando las excusas. No, el responsable de nuestros delitos y pecados somos nosotros. Este manto no era un manto cualquiera, era consagrado a otros dioses, y por eso Dios quería que todo lo que habían obtenido del botín de Jericó lo quemaran, y que lo que eran metales fuera consagrado a Dios. Entonces pienso que muchos que visitan nuestra iglesia o que van a diferentes congregaciones no desean ser gobernados por Dios. Son visitas, le llaman muchos, yo le llamo simpatizantes de Cristo. Les gusta cómo se habla, cómo se convive, pero no quieren sujetarse a los mandamientos y estatutos de Dios. Este manto recuerda que siempre existirá en medio del pueblo de Dios los deseos de la concupiscencia humana, codiciando lo que no debemos codiciar. Y la codicia no solo son, como en este caso, algo físico, que era un manto. Yo me imagino la textura, yo me imagino para que Acán haya sido atraído por un pedazo de tela, un manto, debió haber sido de colores hermosos, debió haber sido, no sé, a mí me gustan los chales, y ha de haber sido bufandas, ha de haber sido algo súper espectacular. Pero este manto nos recuerda justamente que no podemos vivir deseando agradarnos a nosotros mismos, porque por ese deseo nunca nos saciamos. Tenemos un carro y ya estamos viendo el otro, tenemos una moto y ya estamos viendo la moto del otro, tenemos una mujer, en el caso de los hombres, y ya están deseando la mujer del otro, y no es que quieren una parecida, quieren a esa mujer, y hasta que no obtienen a esa mujer, porque así vivimos, tenemos cosas y personas. La codicia es en todos los ámbitos, así que ese manto nos recuerda que no queremos lo que Jesús desea para nosotros, siempre queremos vivir a nuestra manera. Dios no desea que debajo de las tiendas de su pueblo, así como Acán vino y enterró todo eso debajo de su tienda, en este caso tu casa, mi casa, tu vida, mi vida, tu familia, hombre, viva abriéndole las puertas a todo, sino que le abramos las puertas sea a Jesucristo justamente. Josué 7:6, vamos a continuar la lectura. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado del otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Vemos cómo Josué va delante del Señor, se postra en oración, porque la oración, hermanos, es un arma poderosa que tenemos los cristianos. Él se dejó llevar por las personas que fueron a ver el pueblecito de la ciudad pequeña de Ai, y le dijeron: no son muchos, nosotros podemos. Venían de la gran victoria de Jericó, y en este caso no siguieron la guianza del Señor. Buscó Josué en oración al Señor, pero hasta que ya había sufrido la derrota. Entonces debemos de aprender a buscar a Dios, aunque se rían de mí, se ríen porque parezco loca. Ahora en la mañana, al mediodía: mami, vamos a volver a orar, y oro todo el tiempo. La vez pasada me decía una hermana, en una ocasión por cuestiones de trabajo salí de la ciudad y le dije: no tengo quien me las cuide, venga hermana, ¿me puede ayudar? Es una amiga a su vez, y recién me recordaba que me dice: fíjese que el Señor me ponía y me recordaba y me decía que le dijera que usted es una gran mamá. Y yo: ay, gloria a Dios, fue justo para el Día de la Madre, que nadie le diga lo contrario. Cuando usted aquella vez me pidió que le cuidara a las niñas en la mañana, yo estaba más pendiente que llevaran los libros, que fueran bien limpias, que se hubieran lavado los dientes, que hubieran desayunado. Y sus hijas me dijeron: hicimos todo, pero aún no hemos orado ni leído la Biblia. Y es que verdaderamente esa debe ser nuestra prioridad, orar en todo tiempo, mis hermanos. Y en su humanidad, Josué no podía comprender cómo ese pueblo pequeño, tenían unos 1000, mandaron 3000, y aún así fueron derrotados. Y
murieron 36 de los hombres, sabiendo que Dios es soberano. Le oró al Señor y esperó a que Dios le escuchara, porque sabía que en Él obtendría la respuesta, porque si nosotros vamos delante de nuestro Padre, Él a su tiempo nos dará la respuesta de lo que está aconteciendo. Usted puede ver como mala esta pandemia, pero quizás usted había estado afanado y había dejado de orar, de leer la palabra, de meditar en la Escritura. Había dejado de lado a su familia, muchos habían estado en discordia, y para muchos ha de ser un tiempo de reconciliación, si lo está usando para bienestar de su familia, aprovechando para compartir con ellos. Un solo pecado, mis hermanos, quiero que sepa, como este pecado de este varón, de tomar del anatema, de lo que Dios claramente había dicho que no tomaran, bastó para que Dios se apartara y le diera la derrota delante de este pueblo pequeñito llamado Ai. Y constantemente nos vivimos lamentando y quejando de lo que nos acontece, pero esperamos a que Dios nos responda y nosotros no dejamos de hacer lo indebido, porque seguimos ahí en nuestro corazón. Dios ve, usted puede parecer muy lindo, muy limpio, muy santo, muy puro, pero puro es género humano, el ser humano, el hombre, la mujer, pero en su corazón está toda la concupiscencia, toda la maldad, todo el pecado, y solo Dios, que conoce hasta cuántos cabellos tenemos, sabe qué es lo que anida su corazón. Entonces, ¿está realmente obedeciendo usted a lo que la palabra dice? ¿Es realmente el Señor Jesucristo el Señor de tu vida? Hazte la pregunta. ¿Puedes entrar confiadamente en oración sabiendo que si le oras Él te va a responder? Porque cuando estamos en desobediencia sabemos que esa oración es horrible. Vas y sabes que no llegó ni al techo de tu casa. Caminas y cada mañana te levantás y ya crees que sea de noche. Y es bíblico, porque cuando estamos viviendo en nuestra voluntad no tenemos paz. Dice la palabra del Señor en Mateo 6:6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. Tenemos un buen Padre. Él sabe lo que necesitamos, pero Él desea que nosotros nos acerquemos confiadamente a Él. Vamos a continuar leyendo. Si Acab tan solo hubiera ido delante del Señor y hubiera pedido perdón y hubiera confesado su pecado, hubiera sido distinta la historia para su vida y para la de su familia, y aún para el pueblo de Israel. No hubieran tenido que sufrir esa derrota vergonzosa, porque pues era vergonzoso. Venían de que todos esos pueblos cananeos, amorreos, jebuseos les tuvieran gran respeto, porque sabían que detrás de ellos había un Dios poderoso. Y ellos, por eso Josué le dice: ¿qué harás en este sentido? Josué 7:10, y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate y santifica al pueblo, y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros.
os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Vemos cómo Dios le responde claramente a Josué. ¿Qué esperamos nosotros para confesar nuestro pecado? Si hemos pecado, si eres hijo, decláraselo a tu padre. Por insignificante que parezca, porque nosotros queremos minimizar el pecado, porque queremos minimizar a Dios. Pero Dios es poderoso, es soberano y Él es omnisciente y omnisapiente. La vez pasada vino mi papá y mi mamá antes de toda esta pandemia, y yo tengo una perrita y tenía unos pelos locos en la cola y en las orejas, y eso la hacía atractiva, pero pues mi papi me dijo, ¿quieres que le corte las puntitas de la colita y de las orejitas? Sí, papi. Y él se emocionó y le hizo un recorte ahí. Cuando mi esposo, Karim, que a su vez es el pastor de la congregación también, mira la perrita, yo sabía que se iba a enojar porque le fascinaban los pelos locos en ella. Y mi hija mayor había observado y sabía que era el abuelo el que había hecho eso. Y dije, mami, ¿qué vamos a hacer? Ay, no, hija, no te preocupes, yo no le voy a decir nada. Pero después de cierto rato el Espíritu Santo me tocó. Y entonces le dije, no, hija, no vamos a mentir por un perrito. Y le dijimos, fue que mi papi me dijo que si le podía cortar los pelitos. Usted dirá, tan insignificante detalle, porque venimos de tanto pecado que después el Señor nos va mostrando otras cosas, porque nos va mostrando que aún lo pequeño es mucho para Él. El pastor siempre nos enseña, si va a robar, deje de robar energía, deje de robar cable, mejor vaya a robar un banco y va a vivir de una mejor manera, pues vivía como el mundo, pero queremos vivir como el mundo, siguiendo las reglas del mundo y esperando las bendiciones de Dios, y ahí ya nos lamentamos de Dios y decimos, Dios, ¿por qué a mí? Entonces no, tenemos que confesar, porque si no, Dios es bien claro cuando revela nuestros pecados públicamente, y solo se puede hacer frente al enemigo cuando hay santidad. Por eso el Señor mandó a que se santificara ese pueblo. Dios no desea que hagamos lo correcto de vez en cuando, Él desea que hagamos lo correcto siempre. Por eso nosotros como creyentes debemos de eliminar esos malos pensamientos, esos pensamientos que nos conducen. Todo comienza en la mente, el diablo trabaja en la mente, es el campo de batalla, y por eso viví después atemorizado, y por eso, porque de repente entonces comenzaste a llenar tus pensamientos de películas de esas que abren portales, o de pornografía, o de violencia, o de infidelidades, y nos llenamos de tanta basura que nuestros pensamientos están confusos, y todo aquello que es una práctica indebida no le agrada al Señor. Toda aquella adoración y todas aquellas posesiones que estorben nuestra devoción, como así posesiones, a veces el arte es hermosa, pero podríamos tener una escultura, un cuadro o algo que no sea agradable a Dios. Tenemos que levantarnos, porque hemos estado ahí adormecidos. Por eso el Señor dice, levántate y santifícate, y entender que a Dios no le podemos esconder nada. Así que dejemos de escuchar esa música que tiene unos mensajes tan vulgares. Hoy por hoy las muchachas ven como normal que las traten como cosa, porque si escuchan la letra de muchos géneros musicales, y sobre todo de reggaetón o del trap, rap, no sé, van a encontrar que la mujer es un objeto sexual. Así que deje de escuchar, o si es un mensaje satánico, porque también hay un rock muy bonito en español y en inglés, pero lo que tiene que tener cuidado es que no se meta en contra de lo que es Dios, películas indebidas o todo aquello que abre portales. Por eso es que vive esta semana una muchacha me llamaba y me decía, pastora, en mi casa escuché ruidos y mire, y tengo un esposo que, o sea, y todos estamos atemorizados, mi esposo no hace nada, pero quién sabe qué cosas han de vivir practicando o viendo. Tienen que cambiarlos, mis hermanos, porque el pecado oculto, ya vimos, no solo afecta tu vida, sino que afecta el de las personas
que están a tu alrededor y que son justamente estas prácticas. Usted dirá, ¿qué son los anatemas? Los horóscopos. Hoy ve en las redes sociales que publican si eres cáncer, si eres acá. Yo era fanática de todo eso, pero todo eso no le agrada a Dios, y cuando lo leí entendí que eso no lo podía seguir practicando. Y yo veo una hoja de algo que lleva en una revista o en una publicación, en un WhatsApp o en una de las redes, yo paso y ni siquiera lo leo. Así debemos de eliminar eso. Los elefantes para la buena suerte, porque usted podría decir, ¿y qué cosas, qué posesiones? Hay quienes tienen elefantes, tienen las estelitas mayas, son otros dioses, y usted se llama ser creyente. Pirámides, que son adornos y que tienen su simbología. O como cristiano, pues el que es impío, el que aún no conoce al Señor, el que no tiene temor de Dios, puede practicar todas estas cosas, pero todo eso es anatema para nuestro Dios. Cintas rojas para el mal Dios, para los niños. Cuando nuestro pastor mira que llegan a la congregación, piden que les presenten los niños y andan con esas cintitas, le dice, ¿querés que te lo presente a Dios? Porque al diablo lo tenés consagrado, porque eso es justamente. Entonces deje de ponerle esas cintitas rojas. No hay buena suerte, mala suerte. Está con Dios, y si es obediente, Dios le bendice, y el único que puede impedir y está impidiendo que entren esas bendiciones a su vida, a su casa, a su familia, es usted, con su corazón podrido, con su anatema ahí escondido debajo de la tienda, con cosas ocultas en su corazón. Lucas 8:17 dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Nosotros también somos responsables de no tener anatemas en nuestras vidas, en nuestras casas, mis hermanos. 1 Corintios 8:1 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues, aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Amén. Más claro, imposible. Dice Josué 7:16, vamos a continuar. Pues levantándose de mañana, Josué hizo acercar a Israel por las tribus. Fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame todo lo que has hecho, no me lo encubras. Ven el descubrimiento justamente del pecado, porque ya Dios se lo había revelado a Josué. Y entonces Acán, ¿qué fue lo que pasó con este varón? No tomó en cuenta la voluntad de Dios, los mandatos de Dios no los tomó en serio, como usted hoy puede estar creyendo que puede seguir jugando a las escondidillas como cuando éramos niños, y escondiendo pecados que solo le traen desdicha, maldición, anatema. Eso es. Entonces a Dios no lo vamos a engañar. Él pensó que no era gran cosa tomar del anatema, que no era gran cosa tomarse el manto, que no era gran cosa tomar el oro y la plata, de lo que había dicho que el Señor Jehová, que todo lo que no se pudiera quemar, oro, plata y demás metales, bronce, hierro, eso lo consagrarían y sería tomado para Él y colocado ahí, ¿verdad? Entonces vino toda la consecuencia y los efectos para su familia y para el pueblo israelita, tanto que murieron hermanos en Cristo, porque eran sus hermanos israelitas los 36 hombres que perecieron. Que el pecado oculto hace justamente que Dios deje de escucharnos. Dejemos de ocultar eso que usted, el Espíritu Santo, le está mostrando que debe de cambiar.
que lo ve como poca cosa, pero para Dios no es pequeñito, es pecado. Pecado es delito, es transgresión, es desobediencia. Así fue como Israel fue vencido por el pueblo de Ai, por su desobediencia. Y muchos de nosotros nos preguntamos por qué Dios cierra sus oídos a mi oración. El pecado oculto justamente pudre nuestras almas, porque nos creemos muy buenos. Tal vez estemos llenos de religión, pero no llenos de Cristo, porque ahí anida pecados, hechicerías, brujerías, esoterismo, ahí anida mentiras, robos. Ahí solo Dios y usted sabrán. Siempre provocará dolor a quienes rodean su vida. Usted puede decir, esto no le hace daño a nadie. Ya vimos que claro que causa daños a los que están a su alrededor. Y así fue con la codicia que tuvo Acán y le provocó. Ya veremos cómo fue el final de esta familia entera, hermanos. Recordemos que el varón conforme al corazón de Dios, justamente David, el rey David, yo no sé si sea un varón conforme al corazón de Dios, una mujer, pero a David claramente la Biblia lo llama como un varón conforme al corazón de Dios, así lo veía Dios. Y el rey adulteró con Betsabé, ¿se recuerdan? Y si no, yo le invito a que comience a leer la Biblia y ahí va a encontrar hermosas historias de mucho aprendizaje para nuestras vidas. Y el profeta Natán tuvo que señalarle el pecado. Tú eres ese varón, ese que está adulterando, que hasta mandó al frente de la batalla al esposo de Betsabé con toda la intención de que lo mataran para quedarse con su mujer. Y obviamente de ese adulterio nació un hijo condenado ¿a qué? Condenado a morir. Antiguo Testamento era físico, pero su familia posteriormente, si usted sigue leyendo ahí en los libros, entonces va a ver que esta familia se sumió en violaciones, en mentiras y en rebeliones. Claro que hubieron consecuencias para esa familia y muy dolorosas para David. Nosotros debemos de vivir conforme a lo que a Dios le agrada, mis hermanos. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, al que vamos a darle cuenta. Si hoy mismo yo dejo de respirar y parto a la presencia del Señor, debo de cerciorarme, asegurarme de estar lista para ese encuentro personal. Ahí no va a estar mi esposo, mis hijas, mis padres, mi hermano, mis sobrinos, mi cuñada, nadie. Ahí voy a estar frente a la presencia de Dios, al igual que usted. Y usted puede vivir esperando que pase la pandemia, que termine, que viene el fin del mundo, antes del rapto, el rapto. No, si su fin de mundo o mi fin de mundo puede ser en este instante, plaps, aquí mismo grabando, me pego un derrame, un paro del corazón y hasta ahí fue mi fin de mundo. Así que nosotros vivimos haciendo planes, pero Dios es el único que sabe el sazón de los tiempos y por eso nos vive advirtiendo, porque Él desea que tanto usted como yo nos salvemos. Josué 7:20, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ellos. Y tomando de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán hijo de Zera el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama Valle de Acor hasta hoy, que es Valle de Aflicción. Mis hermanos, si usted en este instante está viviendo en una completa aflicción y usted ve cómo pereció él, cómo murieron físicamente, la muerte de nosotros es
tremenda porque es espiritual. Eso implica un infierno. Anhelemos lo bueno, seamos obedientes en todo, porque debemos de anhelar la eternidad con Cristo. Perecieron todas sus cosas. Usted puede estar en este momento sufriendo y usted dice no logro avanzar, y quizás está con un pecado oculto que necesita sacarlo para que su vida material también se vuelva diferente. Dice que conforme prospera tu alma, recordemos que el pecado oculto pudre nuestra alma, pero dice por otro lado la palabra del Señor, si tu alma prospera, así también prosperará tu vida y tendrás salud. Hay quienes hasta pierden la salud a causa de estar guardando y anidando en el corazón tantas cosas perversas y desagradables para nuestro Dios. Triste que la familia de Acán pagó el precio por el pecado del padre. Isaías 47:10. Porque te confiaste en tu maldad diciendo nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción, que no sepas, vendrá de repente sobre ti. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizás podrás mejorarte, quizás te fortalezca. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvará sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Así te será aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Y es que todo creyente debe de ser movido no por las emociones, no por el corazón, porque este es perverso, es voluble, es engañoso y puede conducirnos justamente al error. Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Aprendimos, hermanos, justamente que el pecado oculto acarrea drásticas consecuencias. Así que tomemos medidas al respecto para evitar la codicia, la avaricia, el orgullo, la soberbia, la vanidad, la lascivia, la pereza, los chismes, las mentiras, las lujurias, mis hermanos. Este varón fue desobediente. Evitemos la desobediencia. Estos fueron justamente los errores de él. Y desobedeció por completo lo ordenado por Dios. Fue rebelde porque menospreció directamente la autoridad dada por Dios. En nuestras iglesias hay pastores, copastores, ancianos, y nos dicen una y otra vez un mandato, una disposición, y nosotros, sí. En el caso de nosotros llaman Mario Karim, el pastor general, Mario el anciano, sí, ya viene Mario molestando, sí, ya viene Karim. No, eso se llama rebeldía para Dios. Para usted puede ser como, pero es rebeldía. Codicioso fue Acán e idólatra, porque por el afán a las riquezas, entonces dejó de lado de escuchar la voz de Dios y puso por encima eso, su codicia. Mentiroso, obviamente, a nadie le reveló, ocultó, fue cobarde y encubridor, porque hasta que Dios no le reveló a Josué, él no confesó su pecado, y homicida por causa de su rebelión, de su desobediencia, de su codicia, de su idolatría, permitió que 36 varones de ese ejército de israelitas, de sus hermanos, perecieran hasta la muerte. Ladrón, pues se quedó con lo que le correspondía a Dios, el oro y la plata. Y anatema, que es maldito al quedarse con una cosa, anatema, que era consagrado a otros dioses. Que si somos temerosos de Dios, no queremos nada que no sea de parte de Dios en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros matrimonios, en nuestros negocios, en nuestras familias, en nuestras ciudades, en nuestros barrios, y vivimos por eso en constante oración, ayuno y meditando en la palabra. Como cristianos, mis hermanos, ¿cómo debemos de ser? Militamos en el ejército más poderoso del universo, que es el ejército del Rey de los cielos,
deberíamos de comportarnos como un militar. Yo no sé si usted, creo que todos hemos visto militares, porque solo aquí en Costa Rica, en un país vecino, es que no hay, creo, milicia. Pero usted ve venir un militar y por su caminar, por sus botas súper, hiper, mega lustradas, y usted ve y usted sabe que ese varón es militar. Así deberían de identificarlo a usted y a mí, por nuestra manera de comportarnos, de hablarnos, de conducirnos. Deberían de decir, ese verdaderamente está lleno del Espíritu Santo de Dios. No porque abramos la boca. El militar va caminando y hasta tienen una pose. Mi papá es veterano de guerra y hasta para tomarse las fotografías y tienen una postura así bien erguida porque están acostumbrados. Bueno, imagínense cuánto más nosotros que somos del ejército del reino de los cielos. El comandante general es Jesucristo, el que murió y resucitó por sus pecados y mis pecados. Debemos de hacer que verdaderamente ese sacrificio valga la pena. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias porque en esta oportunidad has continuado hablando a mi espíritu y has hecho, Señor, que tu Espíritu Santo me muestre lo que debo de cambiar. Hay cosas que han estado ocultas ahí en mi corazón. Esa es mi tienda, esa es mi vida, mi familia, mi persona, y lo he guardado por mucho tiempo. Te pido, Señor, que perdones mi pecado de rebelión, de desobediencia, de codicia, de avaricia, de idolatría, de chisme, de mentira, de robo, de cualquier naturaleza que sea su pecado. Revélelo y pídale perdón para que comience hoy. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu misericordia, porque si aún tenemos hálito de vida es porque quieres que nuestra alma no se pierda. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio en esa cruz del Calvario, que ha hecho que nosotros en esta oportunidad, en esta noche, tengamos la opción de arrepentirnos por esa libertad que tú nos das. Perdónanos, Señor, por nuestras maldades y nuestras iniquidades, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si usted ha escuchado esta palabra y ha sentido que le edifica y ha recibido, compártala, no se quede con ella. Tenemos tantos medios: Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, etcétera. Compártala por su WhatsApp, y también, si aún no se ha suscrito a nuestro canal, le invito a que lo haga en YouTube, y que el Señor nos continúe bendiciendo. Hasta la próxima. Que Dios guarde sus corazones ahí donde se encuentran. Bendiciones a cada uno de ustedes.